puede medir el nivel de su fe. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 menciona que hay un libro de la vida por el que se juzgará y se determinará el destino de cada uno, sea el cielo para recompensa o el infierno para condenación. Asimismo, menciona el pasaje que habrá otros libros, y dice la Escritura, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. El pasaje menciona libros en plural, no solo un libro. Tenemos el libro de la vida, el libro de la muerte y otros más. Ya expliqué esto con mayor detalle en mi libro Cielo 2. Bueno, en resumen, hay varios libros. Prosigue el versículo. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ya les dije que hay un libro de la vida y otro libro de la muerte. Finaliza el pasaje. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí, muertos hace alusión a los no salvos. Los muertos serán juzgados según lo que hayan hecho en esta tierra. Todo lo que han hecho, dicho o escrito estará en este libro. Se detallará los pecados que ha cometido y cuándo los habrá cometido. No podrá engañar a Dios, ni tampoco podrá negar lo que ha hecho. Si su nombre no está registrado en el libro de la vida, pregúntese en qué otro libro podrá estar escrito. Estará en el libro de la muerte. Hermano, si se ha quedado empantanado en el fango del pecado porque no ha circuncidado su corazón o porque no ha podido resistir la tentación del pecado, le pido que ahora mismo se decida a salir de esa inmundicia. Clame de todo corazón por la misericordia y el perdón de Dios. Y despójese totalmente de esa nociva naturaleza pecaminosa para mostrar la sinceridad de su decisión. Si lo hace, incluso si su nombre ha estado en el libro de la muerte, lo podrá borrar en este mismo instante. Aunque ahora sea débil en su fe, si se determina, podrá romper con todo pecado por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Hermano, el Señor derramó hasta la última gota de su sangre para darle poder a fin de desechar todo pecado y maldad. Además, el Espíritu Santo siempre intercede por usted. Así que le pido, en el nombre del Señor Jesucristo, que se aferre con todas sus fuerzas a este inmenso amor del Señor y se decida ahora mismo por la vida y deseche toda actitud que lo pueda llevar al infierno. Hermanos en Cristo, el tercer pecado de muerte es blasfemar, oponerse o deshonrar al Espíritu Santo. Entre los pecados de muerte, blasfemar, burlarse, insultar o hablar en contra del Espíritu Santo es el más grave y el más peligroso de todos.
Primero leamos lo que la Biblia nos dice sobre esto. Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32 menciona: Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Noten que el pasaje dice todo pecado, sin embargo, hay una excepción, y son los pecados de muerte. Repito el versículo. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Preste atención, hermano. Dice que este pecado no le será perdonado ni ahora ni nunca. Aquí, cuando se menciona el Hijo del Hombre, se refiere al Señor Jesucristo. Si alguien habla mal del Hijo del Hombre, eso se le perdonará. ¿Saben por qué? Porque el Señor, cuando vino a este mundo, asumió el cuerpo de un ser humano. Tenía 2 ojos, una nariz, una boca, etc. Y la gente de ese tiempo lo veía como a cualquier hombre, como aún no creían en Él como el Salvador, como el Hijo de Dios. El Señor dijo que cualquiera que hablara mal de Él podría ser perdonado. No obstante, si alguien hablara mal de Dios, del Espíritu Santo o del mismo Señor, sabiendo que Él es el Salvador, no podría ser perdonado. Pero, repito, si a pesar de conocer que el Señor es el Salvador y aún así habla mal de Él, ese pecado no le será perdonado. Espero haber sido claro en esto. Finaliza el pasaje. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y en Lucas, capítulo 12, versículo 10, se reitera: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. En otras palabras, todo aquel que hable mal del Espíritu Santo no será perdonado. Incluso los que son nuevos en la fe deben tener en cuenta esto. Los que son habladores fácilmente podrán criticar de palabra o hasta insultar o burlarse del Espíritu Santo. Debe tener mucho cuidado con esto. Mateo, capítulo 12, versículo 22 al 30, describe un pasaje del cual podemos extraer una muy buena enseñanza. El Señor había liberado a un hombre que estaba poseído por un demonio y la gente estaba sorprendida, pasmada por ese milagro. Sin embargo, un grupo de fariseos comenzaron a murmurar y hablar mal del Señor y de lo que acababa de hacer. Y dice el pasaje a partir del versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Al ver que el Señor echaba fuera demonios, esos religiosos dijeron que Belcebú, jefe de los demonios, le daba poder para hacerlo. ¿Se imaginan? ¡Qué ridícula afirmación! En la época del Señor, liberar a alguien de un demonio era, al igual que ahora, algo extraordinario. No creían que un ser humano pudiera hacer eso. Por eso dijeron que el Señor lo hacía por el príncipe de los demonios. El Señor, conociendo lo que estaban pensando, les dijo en el versículo 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Hermano, en el reino de las tinieblas no hay luchas internas. Repito el pasaje. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Eso quiere decir que en el dominio de Satanás existe
un claro orden jerárquico. Y en el verso 28, el Señor revela la fuente de su poder. Y dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, hermano, le pregunto, ¿acaso el Señor echaba fuera demonios por su propio poder? ¿Por qué no me responden? Les repito la pregunta, ¿acaso el Señor echaba fuera demonios por su propio poder? ¿Por qué no me responden? Se lo repito para que quede más claro. Jesús dijo, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermano, nuestro Señor echaba fuera demonios por el Espíritu Santo, no por su propio poder. Todas las manifestaciones del poder de Dios se realizan por el Espíritu Santo. En otras palabras, el Señor Jesús echaba fuera demonios por el Espíritu Santo. Retomando el mensaje, blasfemar contra el Espíritu Santo es difamar o deshonrar al Espíritu Santo o interferir con su obrar. A pesar que el Señor echó fuera demonios y manifestó el poder de Dios por el obrar del Espíritu Santo, hubo algunos que lo condenaron, diciendo que estaba poseído por Belcebú, el príncipe de los demonios. Hermanos, los que blasfeman y hablan en contra del Espíritu Santo no serán perdonados. ¿Saben por qué? Porque maldecir, ofender y denigrar al Espíritu Santo es desafiar al Dios vivo. Y esa ofensa jamás será perdonada. Para explicarlo mejor, el diccionario define el término blasfemia como el acto de maldecir o insultar a Dios. Si alguien condena como herética a una iglesia donde se manifieste el obrar del Espíritu Santo, eso será blasfemar del Espíritu Santo. Y es porque por el Espíritu Santo se puede echar fuera demonios, se puede sanar de toda enfermedad y por ese mismo Espíritu el poder de Dios se manifestará. El que condena estos milagros no será perdonado, no podrá ser salvo. Hay quienes en su ignorancia y desconocimiento de la Biblia temerariamente repiten esas necedades sin darse cuenta que por eso no serán salvos. En esos casos enfrentarán pruebas y dificultades, padecerán de enfermedades terminales como el cáncer, sufriendo dolores espantosos hasta que mueren. Y todo eso por haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Sí, hermano, tenga cuidado con esto. Volviendo a la prédica, oponerse al Espíritu Santo es hablar o accionar en contra de la voz del Espíritu Santo. De acuerdo al diccionario, oponerse es ir en contra o resistir la orden de un superior en jerarquía. Por último, deshonrar al Espíritu Santo es desacreditar al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Por ejemplo, si alguien dice que un milagro del Espíritu Santo es una obra de Satanás, o si a propósito engaña afirmando que el Espíritu Santo ha hecho tal o cual milagro no siendo cierto, eso será deshonrar el eterno poder de Dios y su naturaleza divina. Todos estos actos son un claro y abierto desafío a la autoridad de Dios. Y si los hace, estará infamando y denigrando a Dios. Asimismo, si con mala intención dice que la palabra de Dios no es verdadera o si alega que algo verdadero es falso, estará injuriando al Espíritu Santo. Incluso en la actualidad, la sociedad castiga la difamación. Y deshonrar o desacreditar al Espíritu Santo es difamarlo. Hermano, los fariseos blasfemaron, se opusieron y deshonraron al Espíritu Santo.
Y como el Señor Jesús obraba con el Espíritu Santo, también murmuraron de él, diciendo que los milagros que él hacía eran obra del príncipe de los demonios. Eso es injuriar al Espíritu Santo. Repito, el Señor solo hacía el bien. Si esos religiosos hubiesen tenido un mínimo de bondad en sus corazones, no hubieran murmurado de esa manera del Señor. Incluso, a pesar de no conocer la palabra, no lo hubieran hecho. Todo lo que el Señor hizo era digno de elogio. Revivió a los muertos, sanó a los enfermos y abrió los ojos a los ciegos. ¿Acaso eso no es bueno? Al condenar al Señor Jesús, los fariseos y sacerdotes obstaculizaron el obrar de Dios que el Señor estaba llevando a cabo con el Espíritu Santo. En otras palabras, impidieron el obrar del Espíritu Santo. Al esparcir rumores perversos e infames contra el Señor, el Hijo de Dios procuraban impedir que el pueblo creyera en el Señor Jesús como el Mesías esperado y trataban de evitar que se le acercaran. Si lee la Biblia, podrá ver lo absurdo e insulsos de esos rumores. Les cito un ejemplo. Luego de empezar su ministerio público, el Señor se dedicó a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos y a liberar a los endemoniados. Un día, su familia vino a verle. Marcos capítulo 3, versículo 21, nos narra este pasaje. Y dice así: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Es decir, su familia había oído lo que murmuraban del Señor y vinieron a verle. Prosigue el pasaje, porque decían, está fuera de sí. En otras palabras, vinieron porque creyeron en esos rumores. Como se había esparcido el rumor que el Señor se había vuelto loco, su familia vino a verlo. Por cierto, no creo que alguien haya padecido lo que el Señor Jesús sufrió. A mí, al menos, no me han llamado loco. No hasta ahora. Sí, me han dicho que estoy loco, pero por Jesucristo. Ojalá que todos padecieran esta misma locura. Sí, ojalá que todos padecieran de esta misma locura, tal como yo lo hago. Sin embargo, a nuestro amado Señor lo tildaron de demente, de perturbado. Por eso, su familia vino a llevárselo. ¿Se imaginan qué calumnia tan ridícula? Si al menos hubieran tenido un poco de sentido común, no hubieran levantado esos rumores, sabiendo que el Señor hacía milagros y señales del poder de Dios. Incluso, hoy en día, si alguien calumnia a un siervo de Dios que manifiesta señales y prodigios y que es conocido y reconocido en el mundo entero, Dios no lo podrá perdonar. No obstante, el Señor les dijo a los fariseos que no solo estaban difamándolo a él, al Hijo de Dios, sino que estaban insultando o blasfemando al Espíritu Santo. No solo estaban calumniando al Señor, sino también al Espíritu Santo. Hechos, capítulo 10, versículo 38, enfatiza cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Es decir, Dios le dio al Señor Jesús el poder del Espíritu Santo. Prosigue la Escritura, y como éste anduvo haciendo bienes, hermano, nuestro Señor iba por doquier haciendo solo el bien. Concluye el versículo, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermano, esto únicamente era posible porque Dios estaba con el Señor. Dios ungió a nuestro Señor con el Espíritu Santo y con poder. Por eso salía a todo lugar a hacer el bien. Todo lo que hacía el Señor era para bien. Como Dios estaba con él, el Señor sanaba a los enfermos, enseñaba del reino de Dios y liberaba a los que estaban oprimidos por los demonios. Si Dios
no hubiese estado con él, no hubiera podido hacer lo que hizo. Lo mismo es con los milagros y las señales. Cuando el Señor manifestó señales y prodigios, eso fue posible porque Dios estaba con él. Cuando los discípulos del Señor hacían señales y milagros, todo eso era posible porque el Señor también estaba con ellos. El Señor obró a través de ellos y eso probaba que la palabra que los discípulos predicaban era cierta y verdadera. Digan amén si me están siguiendo. Cuando el Señor realizaba señales y prodigios, Dios y el Espíritu Santo estaban con él. Y cuando los discípulos hacían lo mismo, era el Señor quien estaba con ellos. Y de esto no hay duda alguna. Como eran sus discípulos, dice la Escritura, el Señor estaba con ellos. Volviendo a la prédica, varios pasajes de la Biblia dicen que el Señor sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados y hacía señales y prodigios por el Espíritu Santo. En esa época había algunos que creían que el Señor era el Mesías, mientras que otros lo consideraban como un profeta o un simple ser humano. El Señor dijo que si alguien hablaba mal de él como ser humano o como el Hijo del Hombre, Dios podría perdonarlo. Como decían eso en su ignorancia espiritual, eso podría perdonarse. El apóstol Pablo es un ejemplo de ello. Pablo solía arrestar y enviar a la cárcel a los que creían en el Señor Jesucristo. Sin embargo, luego de escuchar la voz del Señor y conocer y aceptar que Él es el Salvador y el Mesías, Pablo fue totalmente transformado. De ahí en adelante comenzó a testificar del Señor como el único Salvador. Antes de eso, Pablo no conocía esa revelación. No obstante, no era una persona malvada. Tenía un buen corazón. Vivía estrictamente conforme a la ley de Dios. Sin embargo, para él, los que seguían a Jesucristo eran herejes y no guardaban la ley de Dios. Por eso los perseguía y arrestaba. No obstante, después de entender que lo que estaba haciendo no era correcto ante Dios y luego de aceptar al Señor como su Salvador, fue completamente transformado. Una pregunta, ¿recuerdan la forma en la que el apóstol Pablo llegó a conocer al Señor Jesucristo? Fue luego de un milagro que Dios hizo en su vida. Al vivir esa experiencia sobrenatural, aceptó que el Señor Jesucristo murió en la cruz por sus pecados y que es el Salvador. Solo después de haber vivido ese milagro, llegó a creer. ¿Recuerdan qué milagro fue? Fue cuando Dios le devolvió la vista luego de haber quedado ciego en el camino a Damasco cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Pablo no podía ver y recuperar la vista era algo imposible de hacer en esa época. Pero cuando Ananías, un discípulo del Señor, puso sus manos sobre él, recobró inmediatamente la visión. Luego de ese milagro, Pablo llegó a creer en el Señor y así consagró el resto de su vida al Señor Jesucristo. A mí me sucedió algo parecido. Cuando acepté al Señor como mi Salvador y Dios me sanó, inmediatamente examiné mi cuerpo. En ese momento me di cuenta que podía oír. Más aún, me sorprendí al ver que mis oídos estaban limpios y que no destilaban pus ni tenía costras en el interior del oído. Antes, cada mañana debía limpiarme los oídos por la secreción que destilaban. Y esto me sorprendió. Y me sorprendió aún más porque yo padecía de una otitis externa invasiva de 4º grado desde que cursaba estudios en el colegio. Es decir, una afección muy severa que hacía supurar de mis oídos una sustancia maloliente. Además, alrededor del cuello tenía como ampollas grandes que igualmente desaparecieron. Y como si fuera poco, sufría de una artritis crónica que hacía segregar de mis rodillas y coyunturas un líquido parecido a la pus. Pero todo eso desapareció y no lo podía creer. Yo ya había intentado todo tratamiento y medicamento posible, hierbas y acupuntura. Repito, ningún tratamiento ni medicina funcionó, pero estaba sano. Lo único que había hecho era caer de rodillas ante Dios. Nadie había orado por mí.
Solo me arrodillé ante Dios y al instante Dios me sanó. Revisé mi cuerpo una y otra vez porque no podía creer que estaba sano. Y por más que quise dudar del milagro, no pude negar la realidad de mi sanidad. En esa época yo era muy escéptico y sí, por ejemplo, sanaba de solo 2 enfermedades, eso me hubiera parecido una mera coincidencia y nada más, pero la sanidad que había experimentado era total. No podía ser una casualidad. Eso era innegable, así que lo único que me quedó hacer fue caer de rodillas en el lugar donde estaba y clamar: «Dios, tú realmente vives». Hermano, los que tienen un buen corazón y una buena conciencia, al ver tan solo un par de milagros que no pueden ser explicados por la ciencia humana, aceptarán que Dios vive. Y si han experimentado algún milagro que solo puede ser explicado por el poder de Dios, entonces doblarán sus rodillas y adorarán a Dios. El mismo apóstol Pablo, al recuperar la vista, creyó que aquel que lo había sanado era el Mesías, el Salvador. Y desde ese momento profesó un amor hacia el Señor que lo llevó a entregar su vida como mártir del Evangelio. Como Pablo tenía ese buen corazón, Dios lo escogió. Es lo mismo hoy en día. Los que tienen un buen corazón reconocerán el señorío de Dios al ver solo una señal o un milagro. Hermanos, en esta iglesia han visto señales y prodigios realmente extraordinarios. Cosas que la ciencia humana, ni la medicina, ni el intelecto humano jamás hubieran podido concebir. Por ejemplo, hemos visto la luz de aurora en múltiples formas. Hemos oído los testimonios de sanidad que se han dado por el poder curativo del agua de Muán y por la oración con el pañuelo ungido sobre el cual he orado. Por eso, si alguien de buen corazón ve todos esos milagros, creerá que Dios está vivo. Pregunto, ¿creen en todos esos milagros? No los escucho. ¿Creen en todos esos milagros? Si han creído, al menos deberían haber llegado al nivel del Espíritu y estar ahora corriendo la buena carrera de la fe hacia la meta de la plenitud del Espíritu. Sin embargo, no hubieran podido creer si hubieran visto solo un par de milagros. Han tenido que escuchar y presenciar miles de milagros, señales y prodigios del poder de Dios para derribar todo argumento que les impedía tener fe y creer en Dios. Si hubieran creído tan solo al ver un par de milagros, eso hubiera demostrado que tenían un buen corazón y que podían crecer rápidamente en su nivel de fe. No obstante, en muchos ese crecimiento ha sido lento en la medida en que han visto, escuchado y vivido en forma personal el poder de Dios en sus vidas. Así han podido llegar al nivel de la roca de la fe y al nivel del Espíritu. Qué bueno hubiera sido si hubiesen creído desde el principio. Por ejemplo, ver cientos de libélulas descender del cielo es algo que sobrepasa todo entendimiento. Reitero, no son 10 o 15 libélulas, son literalmente cientos de ellas, mejor dicho, miles de libélulas. Y no sucede una sola vez. Todos los años acontece lo mismo durante nuestro retiro de verano. Y son una verdadera bendición para nosotros porque se comen a los mosquitos, polillas y otros insectos, y así podemos tener un mejor ambiente en nuestro retiro de verano. Repito, todo el que tiene un buen corazón, al ver solo una vez esas señales, inmediatamente creerá en el poder de Dios. Tan solo suponga que los mismos milagros que se manifiestan hoy se hubieran manifestado en la década del 60 en este país. Creo que se hubiera evangelizado a toda la nación en poquísimo tiempo, y eso hubiera sido la gran noticia en todos los medios de comunicación. Hermano, hace algunas décadas, incluso si alguien sanaba de una leve enfermedad de manera sobrenatural, la noticia se esparcía por todo el país. Así fue hasta los años 70. Se pueden imaginar entonces si todas las señales y milagros que se dan ahora en esta iglesia se hubiesen manifestado en esa época, el mundo se hubiese conmovido. Sin embargo, hoy en día el mundo está impregnado de pecado y la gente vive dando rienda suelta a sus pasiones carnales. Mienten, estafan, fornican, etc. Por eso, aun si escuchan de milagros y señales de Dios, dudan de todo, arguyen que son mentiras, que las cruzadas de sanidad son un espectáculo montado. No obstante, ustedes son testigos
de la veracidad de los milagros. Ustedes lo han visto con sus propios ojos. No ha sido algo inventado o ficticio. Todo es real. Por eso su fe ha crecido, pero el problema es que todavía muchos tienen pensamientos carnales y eso les impide continuar creciendo en su nivel de fe. Yo siempre me pregunto, ¿por qué les toma tanto tiempo llegar a un buen nivel espiritual? En mi caso, desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, jamás dudé de la palabra de Dios. Creí en todo lo que decía la Biblia. Así, mi fe creció rápidamente. Aunque nadie me enseñó ni me discipuló, llegué al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto tan solo leyendo la Biblia y viviendo de acuerdo a la palabra. Creí en todo lo que decía la palabra, en todas las señales y milagros que se narraban desde Génesis hasta Apocalipsis. Oraba todos los días para recibir el poder de Dios y así manifestar esas señales y milagros. Finalmente, Dios me concedió ese poder. Ahora bien, no es que Dios me lo haya dado en forma gratuita o por arte de magia. Me tuve que esforzar. Clamé en oración y ayuné. A pesar que no he llegado a orar con la intensidad que lo hizo nuestro Señor hasta sudar gotas de sangre, sí les puedo decir que he transpirado mucho al orar. Como les decía, en Mateo capítulo 12, versículo 32, el Señor dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hermano, esta es una advertencia muy seria. Deberá recordarla. Si por imitar o seguir a alguien más usted se burla o insulta al Espíritu Santo, acabará en el infierno. Por eso, Dios y el Señor lo advierten. Dios le dice que no debe hablar por hablar, que jamás deberá blasfemar, es decir, maldecir o insultar al Espíritu Santo, ni faltarle el respeto a Dios Padre. Si lo hace, eso será cuestionar y no creer en la naturaleza divina de Dios. Será negar el poder de Dios y deshonrar al Señor. Y no habrá perdón para esos pecados. En otras palabras, si alguien habla en contra del Señor Jesucristo o se burla de Él, a pesar de ver evidencias tangibles que muestran su poder a través del obrar del Espíritu Santo, entonces no habrá perdón posible. La Biblia señala que Dios no perdonará a alguien que critica o esparce rumores de una iglesia donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Hermano, si no tiene maldad en su corazón, no podrá hablar mal de Dios ni del Espíritu Santo. No lo hará porque tendrá temor y respeto de Dios. Pregunto, ¿cómo puede ser posible que alguien, a pesar de haber visto milagros extraordinarios del poder de Dios, pueda maldecir o difamar al Señor y al Espíritu Santo? Claro que no podrá. Estoy seguro que ni uno solo de ustedes lo haría. Si alguien comete esa clase de pecado, irá definitivamente al infierno. Termino el mensaje. Amados hermanos y hermanas, el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Blasfemar contra el Espíritu Santo es maldecir a Dios. Le pregunto, ¿usted cree que un pecado de esa magnitud puede ser perdonado? Incluso hoy en día se dan esos casos. Por ejemplo, hay quienes condenan como heréticas a algunas iglesias donde se manifiesta el Espíritu Santo. Arguyen que los milagros y esos prodigios solo se daban en la época del Señor Jesús y que, en la actualidad, ningún hombre puede hacer esas señales y condenan las iglesias donde se manifiestan esos milagros de sanidad. Sin embargo, el mismo Señor Jesús manifestó esas señales milagrosas. En la Biblia podemos leer que profetas y apóstoles como Felipe y Esteban manifestaron el poder de Dios. Hay algunos que se preguntan si esos milagros podrán manifestarse hoy en día. Y yo les respondo que sí. ¿Por qué no se podrían hacer? No solo el diácono Felipe y Esteban lo hicieron, también los apóstoles Pedro, Juan y Pablo. Todos ellos manifestaron ese poder de Dios. Aún así, hay quienes insisten que esos milagros únicamente eran posibles hace 2000 años. Pregunto, ¿por qué les resulta difícil creer en los milagros? La Biblia recalca que nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Si el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿por qué lo que Él hizo hace 2000 años no puede ser posible hoy? ¿Se imaginan lo ridículo de ese argumento? Volviendo al mensaje, la Biblia testifica que los demonios salían y los enfermos sanaban. Tanto
el Antiguo como el Nuevo Testamento menciona que Dios escogía ciertos siervos que vivían una vida santa y justa para usarlos y así mostrar que Él está vivo. Incluso hoy en día el obrar del Todopoderoso Dios es el mismo. Más aún, luego de la ascensión del Señor empezó la dispensación o el tiempo de la gracia del Espíritu Santo. Así fue como las iglesias se fueron estableciendo y avivando por el obrar del Espíritu Santo. No obstante, algunos que dicen creer en Dios y en el Señor condenan como heréticas a esas iglesias llenas del Espíritu Santo. Qué triste, ¿verdad? La mayoría ni siquiera sabe la definición bíblica de herejía. Aún así, se atreven a interferir con esas iglesias que aceptan y reconocen la Trinidad de Dios y donde se manifiesta la obra del Espíritu Santo. Esto es blasfemar del Espíritu Santo. Esparcen rumores maliciosos y procuran destruir esas congregaciones y a sus pastores. Esto es ir contra el Espíritu Santo y deshonrar el nombre de Dios. En muchas ocasiones, cuando hemos llevado a cabo cruzadas en el extranjero, hemos enfrentado estos actos de calumnia y difamación y en cierta medida han obstaculizado la extensión del Evangelio y la salvación de las almas. Eso nos ha causado pérdida de tiempo y de dinero. Les comparto algo. Años atrás, en el año 2006, realizamos una cruzada en el Madison Square Garden de Nueva York, ciudad que es considerada la capital del mundo. Incluso en ese momento hubo algunos grupos que nos difamaron y trataron de impedir el evento. Sin embargo, no cedimos y en ese ícono emblemático de la ciudad de Nueva York proclamé al Señor Jesucristo como el único Salvador. Y en el nombre del Señor Jesucristo, miles de almas se arrepintieron de sus pecados y fueron salvas. Muchos otros dieron gloria a Dios por la sanidad que habían recibido. Hace algunos días vi la retransmisión de esa campaña y en ese reportaje se mostró lo absurdo de esos falsos rumores. Durante esa cruzada glorificamos a Dios y probamos que todos esos rumores eran mentira. Incluso el Consejo de la Ciudad de Nueva York me otorgó una placa de agradecimiento y el gobierno del estado de Nueva York me envió una carta reconociendo mi labor de evangelista mundial. Desde luego, si una iglesia en particular propaga enseñanzas heréticas en base a lo que la Biblia establece como herejía o apostasía, o si predica otro evangelio que no sea el de nuestro Señor Jesucristo, o sigue otro espíritu que no sea el Espíritu Santo, entonces salga corriendo de ese lugar y no se junte más con ellos. En la carta que Pablo dirige a Tito, en el capítulo 3, versículo 10, el apóstol enfatiza: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Hermano, si precipitadamente califica como herética a una iglesia donde se manifiestan milagros y señales del Espíritu Santo, eso será blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso, hermano, deberá discernir los espíritus en base a lo que la Biblia enseña y orar para recibir la dirección del Espíritu Santo. Sin embargo, hay algunos que no tienen ese discernimiento y juzgan y condenan a otras iglesias donde el Espíritu Santo está obrando. Y lo peor de todo es que no se dan cuenta de su pecado. Esto nos dice que espiritualmente están adormecidos y que se han vuelto altaneros y arrogantes ante Dios, que sus corazones están llenos de maldad y odio más que de amor y de bondad. En la época del Señor, además de los fariseos, había otros que se opusieron al Señor Jesús. ¿Saben por qué? No lo hicieron por ignorancia, lo hicieron porque sus corazones estaban llenos de maldad. Los fariseos murmuraban del Señor y en varias ocasiones trataron de tenderle una trampa usando la ley que Dios le dio a Moisés. Cuando el Señor sanó a un paralítico en el día de reposo judío, lo acusaron de violar la ley de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 14, narra este episodio y dice así: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ya por este versículo vemos que la intención de los fariseos no era para nada buena. Buscaban alguna falta por la cual culpar al Señor. Los fariseos eran muy versados en la ley de Dios, incluso enseñaban la ley y eran muy respetados dentro de la sociedad judía. Sin embargo, al ver que el respeto y el amor del pueblo se volvía al Señor, sus corazones se llenaron de celos, envidia y odio. Así que, con mala intención, comenzaron a blasfemar, es decir, a hablar mal del Señor.
Hermano, una pregunta. ¿Cómo cree que debería reaccionar alguien que teme a Dios y que tiene bondad y amor en su corazón si oye de algún milagro o prodigio que ha hecho el Espíritu Santo? La respuesta la podemos hallar en la actitud que tuvo Gamaliel, fariseo y maestro de la ley, en la época del Señor. Los apóstoles, incluyendo a Pedro, predicaban el Evangelio y realizaban señales y milagros, y los saduceos los mandaron arrestar y encarcelar. Cuando estaban siendo interrogados por el sumo sacerdote, Gamaliel se puso de pie ante el concilio y dijo lo siguiente, que ha quedado registrado en Hechos capítulo 5, versículo 35, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y en los versículos 38 y 39 continúa su intervención. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermano, Gamaliel dijo que le encomendaran todo a Dios, que Dios iba a tratar con los apóstoles si en realidad fueran una secta herética y estuvieran blasfemando contra Dios. Él se encargaría de ellos. Aconsejó que todo se dejara a la voluntad de Dios. No obstante, hoy en día no se sigue esta enseñanza. Se juzga y condena siguiendo criterios subjetivos y parciales y se blasfema contra el Espíritu Santo. Hermano, si alguien es humilde, si tiene un buen corazón y teme a Dios, jamás condenará el obrar del Espíritu Santo. Más bien, indagará la voluntad de Dios y la obedecerá. Algunos hermanos de esta iglesia se han arrepentido por haber dudado del obrar del Espíritu Santo. Ustedes han presenciado obras indubitables del poder del Espíritu Santo e infinidad de señales, milagros y prodigios del poder de Dios. ¿Por qué entonces dudan y critican esos milagros? Es porque tienen pensamientos carnales, tal cual menciona Romanos capítulo 8, versículo 7, que dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hay muchos que al guiarse por sus razonamientos carnales se vuelven enemigos de Dios. Esos pensamientos hacen que dude y desconfíe de Dios y son producto de la maldad que hay en su corazón. A más maldad en su corazón, más pensamientos carnales habrá en su mente. Si alguien tiene un buen corazón, sabrá que los milagros y las señales no pueden ser hechos por un hombre. Además, aceptará que las profecías, revelaciones de Dios, etc., vienen del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 6, versículo 45, el Señor recalcó lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, si ha tenido malos pensamientos, si ha dudado, ha criticado o se ha burlado del obrar milagroso del Espíritu Santo, deberá ahora mismo rendir su corazón en arrepentimiento. Dios ya nos ha explicado que los sucesos de 1998 y 99 fueron para revelar la maldad que había en el corazón de algunos hermanos. Hizo que vieran lo malo que es creer en rumores de gente malintencionada, de lo negativo que es aceptar informes distorsionados de los medios de comunicación y de lo inaceptable que es juzgar y esparcir falsos rumores contra iglesias y siervos de Dios que manifiestan el poder del Espíritu Santo. Hasta ahora, Dios ha sido más que compasivo y ha dado numerosas oportunidades para que se arrepientan de toda maldad. Por eso, los animo a que retengan en su corazón únicamente lo que es bueno y edificante para su vida espiritual. Tal como lo prueba la historia, los que han murmurado o difamado de un rey han pagado con la muerte el precio de ese pecado. Ahora bien, si esto sucede tratándose de un rey, ¿se imaginan lo grave que será si un ser humano, una simple criatura, se atreve a difamar o insultar a Dios? Por cierto, hay casos en los que algunos reyes de este mundo han hecho cosas aparentemente no correctas, pero ese no es el caso con nuestro Dios. Él es perfecto y no hay sombra de maldad en él. El mismo Señor, cuando vino a este mundo como el Hijo de Dios, dijo: ¿por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Hermano, Dios es bueno y sus pensamientos para el hombre son siempre buenos. Él es grande en misericordia y en bondad. Sin embargo, ¿qué hace el ser humano?
Muchos son rápidos en criticar a los demás o, peor aún, si algo no está de acuerdo con su forma de pensar, juzgan a Dios. Si usted ha hecho esto, este es el momento para pedir perdón a Dios y con un corazón humilde apelar a su compasión y misericordia. Y el Espíritu Santo, que es uno con Dios, le extenderá su misericordia, le dará gracia y su bondad tocará su corazón. Les pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que jamás cometan este horrible pecado de blasfemar o deshonrar al Espíritu Santo. Ahora oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Padre, hoy he terminado de predicar de los pecados de muerte. Te pido, por favor, ayudes a tus hijos a hacer de este mensaje su alimento espiritual y así nunca cometan esa clase de pecado. Haz que graben en su mente cuáles son los pecados de muerte y cuáles son los pecados por los que pueden perder su salvación. Si tienen un buen corazón, nunca desobedecerán la palabra de Dios. La maldad es la que los lleva a juzgar y condenar, a tener celos y envidia de los demás. Padre, te pido que protejas a tus hijos de todo mal y de todo engaño. Líbralos de toda maldad. Gracias, Padre. He orado en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo.
Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede medir el nivel de su fe? Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora meditemos en la voluntad de Dios leyendo el pasaje bíblico de hoy. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado.